En otros vídeos hemos visto la definición de las razones trigonométricas de un ángulo y ahora vamos a ver cómo expresar las razones de unos ángulos a partir de las razones trigonométricas de otros ángulos. Vamos a empezar el primer punto por las razones trigonométricas de la suma de ángulos. Vamos a ver en este dibujo, vamos a bajar un poquito para que veamos cuáles son las fórmulas a las que queremos llegar. Si yo conozco las razones trigonométricas de un ángulo A y conozco las razones trigonométricas de un ángulo B, lo que nos planteamos es cómo calcular las razones trigonométricas del ángulo suma, el ángulo A más B. Entonces, el seno de A más B va a ser el resultado de multiplicar cruzado el seno de A por el coseno de B más el coseno de A por el seno de B. Y el coseno de A más B será al revés, el producto cruzado coseno-coseno menos seno-seno. Bueno, estas fórmulas son a priori un poquito difíciles de recordar, pero manejando, haciendo los ejercicios, ya veréis cómo os las vais a aprender. Si no sabemos estas dos fórmulas, a partir de estas se pueden demostrar todas las demás que veremos a continuación. Solamente os voy a demostrar esta, vamos a ver por lo menos cómo sería un poco la demostración. Esta la dejaríamos como ejercicio y luego a partir de aquí ya digo que es muchísimo más fácil calcular las fórmulas, ver de dónde sale una de otra. Vamos a volver a este triángulo. Entonces hemos formado tres triángulos. Tenemos un triángulo rectángulo con el ángulo en A, tenemos un triángulo rectángulo, vemos que aquí este ángulo recto con el ángulo en B, y luego formaríamos un triángulo que tendríamos aquí, que también sería un triángulo rectángulo, y tendríamos este ángulo A más B. Nosotros queremos calcular el seno de A más B, y el seno de A más B sabemos que es cateto opuesto partido por hipotenusa. Ya explicamos en otro vídeo que yo puedo hacer que la hipotenusa valga 1, porque las razones trigonométricas son las mismas para el mismo ángulo, es decir, no dependen del tamaño del triángulo. Si dos triángulos son semejantes, van a tener las mismas razones trigonométricas. Por lo tanto, puedo tomar que la hipotenusa sea 1 y eso me va a facilitar muchísimo los cálculos para la demostración. Entonces, el seno de A más B hemos quedado que sería cateto opuesto partido por hipotenusa, es decir, cateto opuesto, simplemente AP, el lado AP. Pero yo me puedo fijar que el lado AP es la suma de AR más RP. ¿Cómo puedo calcular AR? Pues fijaos también que si esta línea que está punteada es paralela a esta línea, es decir, que la distancia de A a R es la misma que la distancia de C a B. Si yo soy capaz de calcular la distancia de C a B, ya tengo calculada la distancia de A a R. Pero ahora aprovecho para utilizar este triángulo, el de abajo. Y este triángulo, este lado, el lado BC, será, si yo calculo el seno de A, será BC partido por OB, que es lo que yo tengo escrito aquí. CB es igual a OB por el seno de A. Entonces, yo lo que necesito precisamente es CB y CB va a ser OB seno de A según lo que hemos visto en el triángulo rectángulo. Ya tengo calculada la primera parte. Ahora voy a bajar un poquito para que se vea. Voy a ver cómo podría calcular RP. RP sería desde este punto hasta este punto. Pero fijaos que yo aquí me puedo construir este triángulo pequeñito que es semejante al otro que tengo aquí, es semejante al grande, porque tiene un ángulo A, un ángulo A, un ángulo recto, que sería un ángulo recto, por lo tanto el otro ángulo tiene que ser igual. Entonces yo ahora tengo que calcular, hemos dicho que tengo que calcular desde P hasta R, pero si me refiero al ángulo A, el coseno de A será RP partido por la hipotenusa, partido por PB, que es lo que tengo yo aquí. RB sería PB por el seno de A. Entonces, si yo ahora sustituyo CB o B seno de A y sustituyo RP como PB por el seno de A, lo único que tengo que hacer es calcularme cuánto vale PB y cuánto vale OB, que lo tenemos aquí calculado en el triángulo grande, y sustituir. Si sustituyo esos valores, me queda exactamente la fórmula que tenemos aquí. Bueno, aquí tenéis más cálculos porque también tenéis la demostración de este, lo dejaríamos como ejercicio, lo podéis ver y vais a comprobar que sale muy fácilmente.
Una vez que tengo estas dos fórmulas, que son las, digamos, las que son un poquito más complicadas, a partir de aquí vamos a tirar para sacar el resto de las fórmulas de este tema. La siguiente fórmula que vamos a calcular sería la tangente de A más B, pero fijaos que la tangente de un ángulo es por definición seno entre coseno. Entonces yo ahora voy a dividir el resultado que he tenido de la fórmula anterior y el resultado. Y ahora lo que voy a hacer es dividir arriba y abajo, dividir numerador y denominador por el producto coseno de A por coseno de B, porque me interesa. ¿Me interesa por qué? Pues vamos a verlo. Divido arriba y abajo y ahora fijaos, en la parte de abajo, si yo simplifico, si yo lo divido en dos fracciones, esto entre esto me va a dar 1 y aquí fijaos que si yo cojo el seno con el coseno me forma la tangente y si cojo seno de B entre coseno de B me forma la tangente. Y en la parte de arriba, como está bien elegido, seno entre coseno me va a dar tangente de A y los cosenos se me van a simplificar. Y de la misma manera, en el otro sumando, coseno de A entre coseno de A se me simplifica y seno de B entre coseno de B me forma tangente de B. Con lo cual ya tengo las tres fórmulas de las razones trigonométricas de la suma. Es decir, que a partir de los datos del ángulo A y del ángulo B, de las razones del ángulo A y del ángulo B, yo a partir de estas fórmulas voy a poder calcular el seno de A más B, el coseno de A más B y la tangente de A más B. Vamos a ver que son relativamente fáciles de memorizar. Fijaos, tangente de A más B, tangente de A más tangente de B, y lo dividimos entre 1 menos el producto de las dos. Bueno, ¿para qué nos va a servir esto? Pues, por ejemplo, yo quiero calcular, tenemos aquí una actividad propuesta, las razones del ángulo de 75. Yo conozco las de 30 y 45 porque nos las sabemos de memoria y porque las hemos demostrado en otro de los vídeos. Entonces 75 yo me fijo que es 30 más 45, entonces fácilmente sería seno de 75, seno de 30 por coseno de 45 más coseno de 30 por seno de 45. Sustituyo y ya tengo el cálculo del seno de 75. Y lo mismo, por ejemplo, pues podríamos hacer con 120. 60 más 60, o también podríamos poner 90 más 30, quiere decir que podemos jugar con sumas para, a partir de los datos conocidos, de las razones de los ángulos conocidos, calcular el resto de las razones. Bueno. Vamos a ver lo mismo, pero con la resta. Antes de ver la resta de ángulos, sabemos, esto también lo vimos en otro tema, que el seno de menos b, fijaos que menos b significa que el ángulo lo he recorrido en el sentido de las agujas del reloj. Y veíamos que las razones trigonométricas de un ángulo negativo coincidían con las mismas que si yo giro en el sentido contrario de las agujas del reloj y llego hasta ese punto. Es decir, seno de menos b es el seno de 360 menos b. Y esto es igual a menos el seno de b. Esto lo vimos, ya digo, en un tema anterior. De la misma manera, coseno de menos b era coseno de b y tangente de menos b era menos tangente de b. Bueno, pues voy a aplicar esto para aplicarlo, para verlo, para demostrar las razones de los ángulos negativos. Fijaos, si yo ahora, en vez de tener a menos b, lo expreso como a más menos b, aplico esta fórmula que tenía arriba, la del cuadrito verde de arriba, pero con el ángulo a y el ángulo menos b. Entonces sería seno coseno más coseno seno. El coseno de menos b hemos visto que es igual al coseno y el seno de menos b es igual a menos seno. Entonces el seno de la resta se me convierte en la misma fórmula que teníamos antes, pero cambiando el signo por menos. De la misma manera, si yo aplico la fórmula anterior al coseno de a más menos b, me queda la misma fórmula que antes, salvo el signo que me ha cambiado. Entonces es muy fácil de recordar. Basta con saberse el seno de a más b y el coseno de a menos b para recordar fácilmente las de los ángulos, la de la resta de ángulos. Y si os fijáis en la tangente de a menos b, también hago el mismo truco, sumo más menos b y me quedaría tangente de a más tangente de menos b partido por 1 menos el producto. Pero la tangente de menos b es menos la tangente de b, es decir que esta fórmula se me convierte en menos y el menos que teníamos aquí en la de la suma se me convierte en un más. Es decir que tienen un aspecto exactamente igual, salvo cambiando: cuando hay más tenemos un más, cuando hay un menos tenemos un menos, cuando hay un más
tenemos un menos y cuando hay un menos tenemos un más. Y aquí lo mismo, el mismo cambio de signo. El más nos llevaría a un más y un menos y el menos nos conduce a un menos y a un más. Fáciles de recordar. ¿Y para qué queremos esto? Pues por ejemplo, para calcular las razones de 15. ¿Cómo? 45 menos 30 sería igual a 15. Aplico las fórmulas y no hay nada más que razonar. Vamos a ver las razones trigonométricas del ángulo doble. También se deducen muy fácilmente porque 2a yo lo puedo poner como a más a. Seno, coseno más coseno, seno. Pero fijaos que ahora me queda lo mismo repetido. Esto estaría igual pero cambiado de orden. Es decir, tengo dos veces seno de a, coseno de a. Y para calcular el coseno del ángulo doble, expreso coseno de a más a. Coseno, coseno menos seno, seno, recordamos la fórmula, coseno cuadrado menos seno cuadrado. Y para tangente de 2a sería tangente de a, sería tangente de a más a, aplico la fórmula y me queda esta fórmula. Entonces aquí tendríamos el cuadrito con las fórmulas del ángulo doble. Esto que parece que estamos dando aquí todas las fórmulas una detrás de otra, bueno, pues sí, parecen muchas fórmulas, parece muy complicado, pero es cuestión de practicar. Por ejemplo, ¿para qué nos serviría? Pues si nosotros sabemos el ángulo de 60, fácilmente calcularíamos 120. O no tiene por qué ser un ángulo desconocido. Puede darnos un problema, nos diga, sabiendo que las razones trigonométricas del ángulo de 18 grados, calcula las razones trigonométricas del ángulo de 36. Y podemos jugar con estas fórmulas. Bueno, ya para terminar, tendríamos dentro de las que se deducen unas de las anteriores, tendríamos las del ángulo mitad. Estas son un poquito más complicadas de demostrar, pero tampoco es difícil. Fijaos que ahora, en vez de partir del ángulo normal, partimos del ángulo doble. Entonces esto es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Las acabamos de ver hace un momento que las tenemos aquí. Cogemos esta fórmula, la del coseno de 2a, y la expresamos en función del ángulo, el ángulo simple. ¿Por qué? Porque me va a interesar, fijaos un detalle, si este ángulo es el doble de este, por el mismo razonamiento, este ángulo es la mitad de este. Y yo quiero calcular las razones del ángulo mitad. Entonces ahora me va a interesar expresarlo en función de x y despejar. Pero sabemos que por la fórmula fundamental coseno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Si yo agrupo, me queda que el coseno de 2x es 1 menos 2 veces seno cuadrado. Y si yo ahora despejo de aquí el seno de x, ¿cómo? Pues mandaríamos el 2 seno cuadrado al otro lado, el coseno de 2x aquí, me quedaría esto y calculo la raíz cuadrada. Y me aparece más menos. ¿Por qué más menos? Pues dependiendo del cuadrante tendré positivo o negativo los dos signos que me pueden aparecer en la raíz. Y de la misma forma, si en vez de, este paso sería el mismo, pero yo ahora en vez de sustituir el coseno en función del seno, me interesa poner el seno en función del coseno, utilizando la fórmula fundamental. Y ahora despejo de aquí el coseno, que sería coseno de 2x más 1 partido por 2 y le calculo la raíz cuadrada. Entonces ya tenemos las fórmulas del ángulo mitad. ¿Y cómo calcularíamos la del ángulo, la de la tangente del ángulo mitad? Pues simplemente dividiendo seno de x medios entre coseno de x medios. Si yo divido esta raíz entre esta raíz, se me simplificarían los doses y me quedaría la fórmula que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver alguna actividad resuelta, por ejemplo el seno de 3a, y lo tenemos que calcular en función de la. Pues esto lo haríamos en dos pasos. Primero haríamos seno de 2a más a, que sería seno del primero, coseno del segundo, más coseno del primero, seno del segundo, y luego haríamos un segundo paso. El seno de 2a pondríamos la fórmula 2 seno coseno, y el coseno de 2a pondríamos su fórmula coseno cuadrado menos seno cuadrado. Con esta expresión me vendría para sustituirlo aquí, esta expresión del coseno de 2a me la llevaría aquí, haría las operaciones, vemos que lo tenemos aquí escrito, y ahora simplemente agrupamos 2 seno a coseno cuadrado, que es lo que tengo aquí escrito, y ahora quito el paréntesis, coseno cuadrado por seno de a menos seno cubo. Y simplificando tendría la fórmula del seno de 3a, que por supuesto no nos vamos a aprender. Y bueno, pues lo mismo sería aplicando lo demás, podríamos calcular el coseno de 3a, tangente de 3a, etc.
Este ejemplo, que lo dejo como ejercicio, por ejemplo, cómo calcular las razones del ángulo de 22 grados y medio a partir de 45. Pues sería 22,5 es la mitad de 45. Primero calcularíamos estas razones y luego 11,25 sería la mitad otra vez de 22,5. Volveríamos a aplicar las fórmulas que tenemos en el cuadrado de ahí arriba. Bueno, ese sería el primer grupo de fórmulas y ahora vamos a ver el segundo grupo, que es ya solamente un conjunto de fórmulas, que sería, digamos, verlo al revés. Vamos a transformaciones de sumas de razones trigonométricas en productos. Antes hemos pasado del seno de la suma en productos de razones trigonométricas y ahora vamos a verlo al revés. Vamos a transformar las sumas en productos. Entonces, nos van a quedar 4 fórmulas, vamos a ver un poquito cómo se haría a partir de las fórmulas que ya conocemos, del seno pasar a producto. Lo que hacemos es sumar las dos, seno de a más b más seno de a menos b, y al sumar, fijaos que como esto está repetido, se me simplifica y me queda 2 seno a coseno b. Si ahora, en vez de sumar las dos fórmulas, lo que hago es restarlas, esto me queda restado y ahora lo que se me va a simplificar va a ser esta parte, porque al restarla se me cancela. Y este menos se me convierte en más y aparece esta fórmula. Esto es lo que ya prácticamente tengo la fórmula a la que yo quiero llegar. Solo me basta con que al ángulo a más b le haga un cambio de variable, al a menos b le haga un cambio de variable y calcule cuánto debe valer a y b en función de ese cambio de variable, que es lo que tengo aquí. Entonces aparece, fijaos, seno de a más b, yo lo he llamado a, el seno de un ángulo más el seno de otro, lo puedo calcular a partir de la semisuma y de la semirresta de los ángulos. Vamos a ver un ejemplo concreto, serían estas las fórmulas del seno y estas las del coseno, que se calcularían de forma análoga sumando y restando. No vamos a entrar porque no sea tan pesado, pero estas fórmulas son las que nos van a formar el grupo de las 4 fórmulas de semisumas y semirrestas que tenemos aquí. Entonces, fijaos la diferencia. En las fórmulas anteriores no confundamos, por favor, lo que sería el seno paréntesis de a más b con el seno de a más el seno de b. El seno de a más b no es seno de a más seno de b, no tiene nada que ver. El seno de a más b es una fórmula que hemos visto y el seno de a más seno de b sería esta expresión. Entonces aquí tenemos un cuadrado y con estas 4 fórmulas terminaríamos todas las fórmulas trigonométricas que vamos a estudiar este curso. Vamos a ver un ejemplo y esto, bueno, sobre todo lo que nos va a ayudar es para resolver ecuaciones trigonométricas. O sea, realmente la finalidad de aplicar todas estas fórmulas es para poderlas utilizar en las ecuaciones trigonométricas y a base de simplificaciones poder llegar a resolverlas. Vamos a ver un ejemplo que sería una aplicación de este tipo de ejercicios. Fijaos, me dice que simplifique. Una opción sería, como hemos hecho antes, poner, por ejemplo, seno de 9a como a más 8a y el 8a como a más 7a, pero nos podemos morir haciendo cuentas. Entonces vamos a ir por un camino mucho más corto utilizando estas fórmulas. Fijaos, este a mayúscula para ahora a mí sería mi 9a y el b mayúscula sería el a. Entonces yo voy a seguir esta receta. Sería 2 veces seno de a más b partido por 2. 9a más a, 10a, entre 2, 5a, que es lo que tengo aquí, por el coseno de a menos b partido por 2. 9a menos a serían 8a. Si lo divido entre 2 me queda 4a. Y de la misma manera que tengo una resta de cosenos, me voy a la fórmula de la resta de cosenos y haría menos 2 el seno de la semisuma, que sería 5a, igual que antes. Y el seno de la semidiferencia, que sería igual que antes, seno de 4a. Fijaos que ahora yo puedo simplificar seno de 5a con seno de 5a, el 2 con el 2, y me queda muchísimo más simplificada. Podemos poner o menos cotangente de 4a o menos coseno de 4a partido por seno de 4a. Ya veis que nos va a ayudar a simplificar. Aquí, por ejemplo, calcular sin hacer uso de la calculadora. Tendríamos dos posibilidades, o bien 75 ponerlo como 30 más 45
hacer las cuentas y seno de 15 ponerlo como el ángulo mitad, 30 partido por 2, o también podríamos utilizar el seno de la resta y operar de esa forma. Entonces ya vemos que con las fórmulas anteriores, con todo el conjunto de fórmulas, podemos jugar de diferentes maneras. Lo mismo aquí. Yo puedo jugar trabajando seno de 45, seno coseno más coseno seno, y aquí seno coseno menos coseno seno, y simplificar o también aplicar las fórmulas anteriores. Y el problema estaría igual. Bien hecho, cada uno, cada alumno, a no ser que expresamente el ejercicio, como aquí ya nos dice cómo queremos cómo queremos hacerlo, si no, tendríamos dos caminos para resolver el ejercicio. Este ejercicio, bueno, pues sí, también hay dos caminos, pero hay un camino que yo no utilizaría, porque si yo tengo que desglosar el 5A e ir pasito a paso, pues es un proceso muy largo. Entonces lo que haría sería utilizar estas fórmulas que tenemos aquí. Seno de A más seno de B y coseno de A más coseno de B. Se me simplificarían y como hemos hecho en el ejercicio anterior. Y este también sería otro ejemplo en el que tengo una coseno de x menos y menos coseno de x más y. Y seno de un ángulo más seno de otro. Aquí quizá sea más cómodo aplicar la fórmula de la resta del coseno, la fórmula de la suma del coseno y la fórmula de la suma, la fórmula de la resta y simplificar. Pero también tendríamos dos opciones para trabajar. Bueno, pues con esto habríamos terminado lo que sería, por no hacer demasiado largo el vídeo, el siguiente vídeo veremos las ecuaciones trigonométricas y utilizaremos todas estas fórmulas que hemos visto para simplificar la ecuación y poderla, ya digo, resolver más fácilmente. Mi consejo, que os hagáis una hoja con todas las fórmulas y la única manera de aprenderlas es practicar y practicar hasta que nos cansemos. O sea que bueno, dificultad no es ninguna, es memorizarlas y en caso de que no las sepamos, pues tener las herramientas para poderlas demostrar y poder tirar una de otra a partir de lo que hemos visto en este vídeo. Bueno, espero que os haya servido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo.